T13 Noticias, impacto informativo. Acorralado, huyó de su país y se instaló en zona 5 capitalina. Capturados, acusados de robar más de 150,000 quetzales cuando trabajaron en un banco. Subsidio beneficia a consumidores de diésel y gasolina regular. Pandemia, los contagios no cesan y se viene la Semana Santa. La guerra en Ucrania. Europa reacciona y expulsa a diplomáticos rusos. Infernal, pavoroso incendio forestal alcanzó 7 viviendas. Buenas noches, amigo televidente. Gracias por estar con nosotros. Iniciamos ya 60 minutos con la información más impactante de las últimas horas. Iniciamos T13 Noticias. Así es, ahí le presentábamos entonces nuestros titulares y en este momento, de hecho, vamos a ampliar uno de ellos. Se trata de acciones realizadas por elementos de la Policía Nacional Civil en las últimas horas con resultado positivo. Específicamente, vamos a hablar de capturas que se reportaron en un sector de la capital guatemalteca. Responde al nombre de Wilman Wilfredo Muñoz Acosta. Tiene 40 años, es de origen salvadoreño y fue arrestado en la capital guatemalteca. Colonia El Edén, para ser específicos, en la zona 5. La policía lo identifica como jefe de una peligrosa célula de la Mara 18 que opera en El Salvador. El portavoz de la Policía Nacional Civil informó que el intercambio de información con autoridades del vecino país permitió establecer que este hombre huyó de su país ante las duras políticas impuestas por el gobierno para combatir las maras. Se supone que recibió ayuda de mareros guatemaltecos y así logró instalarse en la zona 5. Pero la policía recibió la denuncia sobre la presencia de este hombre y se montó un operativo que permitió su captura. En la misma vivienda fueron arrestadas las guatemaltecas María de Los Ángeles Pérez García, de 38 años, y Nubia Leticia Salazar Morales, de 32. La policía informó que también pertenecen al mismo grupo delincuencial, tienen antecedentes penales y se investiga sobre su participación en un ataque armado perpetrado en la zona 1 capitalina en 2018. Las 3 personas fueron consignadas de inmediato ante juez competente. En el caso del salvadoreño, habrá comunicación con las autoridades del vecino país para establecer si se procede a su expulsión de Guatemala. De ser así, será entregado en un punto fronterizo a la policía de El Salvador. Vamos a continuar en el contexto, siempre en temas de seguridad. Vamos con la realidad de varias familias que viven al oriente de nuestro país. Ellos fueron amenazados por pandilleros salvadoreños, pero finalmente han logrado regresar a sus viviendas. El Ejército de Guatemala anunció que 3 familias residentes de la aldea Las Flores en Moyuta, Jutiapa, zona fronteriza con El Salvador, abandonaron sus hogares tras ser amenazadas por pandilleros que tratan de huir de las medidas de seguridad optadas en su país. Ante ello, autoridades reforzaron la seguridad en el lugar y las familias ya retornaron a sus viviendas. Con estas 3 familias, constatando que se encuentran bien, que se habían trasladado a otras viviendas, siempre dentro de la misma aldea Las Flores, y quienes aceptaron retornar a su vivienda o a sus respectivas viviendas, lo cual se concretó en horas ya de la noche. Este apoyo fue brindado por la 3ª Brigada de Infantería y en este sector de la aldea Las Flores se incrementará la presencia militar, la cual será permanente mientras dure el estado de excepción en El Salvador y persista la amenaza o el riesgo de que ingresen mareros desde ese país hacia el territorio guatemalteco.
Más de 500 elementos del Ejército y Policía Nacional Civil patrullan la frontera con El Salvador y se encuentran desplegados en al menos 20 puestos de control. Está dando cumplimiento el Ministerio de Gobernación a través de Policía Nacional Civil. Tenemos el talento humano suficiente desplegado en este lugar, en los puntos y zonas fronterizas, para evitar precisamente presencia de pandilleros salvadoreños que traten de escapar de su país hacia nuestro país. Acá se está realizando un trabajo específico, un trabajo en los distintos operativos que están fortalecidos por personal de DIPAFRONT, personal antinarcótico de la Fuerza de Tarea de Chortí y el personal de la Comisaría Departamental de Jutiapa. Bien, vamos ahora con otro de los temas que más impacta al país en las últimas horas. Específicamente tiene que ver con los incendios forestales. Un pavoroso incendio forestal ocurrió en el Boulevard Sur San Cristóbal, zona 8 de Misco. Según indicaron los socorristas, inició a eso de las 9 de la mañana. Una de las primeras hipótesis señala que vecinos del sector utilizan ese lugar para la quema de basura. Probablemente una chispa y los fuertes vientos provocaron que se propagara de inmediato. Bomberos voluntarios cubrieron la emergencia y utilizaron más de 50.000 galones de agua para sofocarlo. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, informó que la quema agrícola se ha convertido en una de las principales causas de los incendios forestales. Algunos agricultores acostumbran a incinerar la vegetación seca y maleza para limpiar sus terrenos. Sin embargo, muchas de esas quemas se salen de control. Desde noviembre de 2021 hasta la fecha, se han registrado 600 incendios y han provocado la muerte de más de 10 personas. Estos allanamientos se desarrollaron en la colonia Atlántida, en la zona 18 de la capital, y en el municipio de Santa Catarina Pinula, con el objetivo de capturar a extrabajadores de un banco del sistema señalados de desviar fondos. La Policía Nacional Civil reportó la detención de Héctor Steven Vélez, de 25 años, y de Olga Josefina Martínez Quinteros, de 44. Al primero se le acusa de haber autorizado productos financieros ilegalmente, presentando documentación falsa y logrando promover 10 tarjetas y cuentas, sumando más de 137,000 quetzales en el año 2020. Ese dinero supuestamente terminó en la cuenta del acusado. En tanto, Martínez Quinteros, quien ocupó una jefatura en la agencia bancaria, enfrenta acusaciones por haber transferido supuestamente más de 150,000 quetzales de la cuenta de un cliente a su cuenta personal. Estas detenciones se lograron con base al resultado de una investigación que el Ministerio Público inició hace unos meses tras una denuncia sobre desvío de fondos por parte de extrabajadores bancarios. Los capturados fueron llevados hacia el juzgado correspondiente y la Fiscalía a cargo del caso les imputó el delito de hurto agravado de forma continua. Siempre en temas de seguridad hablamos de ahora de otra importante captura. Esta vez nos vamos a ubicar en el departamento de Huehuetenango. Este hombre fue capturado sindicado de atacar a una persona con arma blanca. Elementos de la División Especializada en Investigación Criminal, DEIC, de Huehuetenango lograron la detención de Cristian Enrique Nicol Díaz, sindicado del delito de homicidio en grado de tentativa. Su captura se dio mediante un allanamiento en su residencia ubicada en la zona 3. La diligencia se realizó en la colonia La Reforma de la referida zona, como parte del seguimiento a una investigación de un hecho ocurrido el 19 de marzo de 2022 en el lugar conocido como El Carrizal de la referida zona. El sindicado habría atacado a la víctima con un arma blanca, provocándole heridas en distintas partes del cuerpo. Con imágenes de Jordani Villatoro. Se lo habíamos adelantado desde nuestros titulares, tenemos que hablar de economía. Este día entra en vigencia el subsidio para la gasolina regular y también para el diésel. Se trata de la Ley de Apoyo Social Temporal a los consumidores de diésel y gasolina regular, que entró en vigencia este martes y tendrá una duración de 2 meses. El objetivo, como las autoridades lo han explicado, es brindarle al consumidor un apoyo en medio de la crisis económica que se vive a nivel mundial y por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que han disparado el precio internacional del petróleo. El decreto 20-22, que da vida a esta Ley de Apoyo Social, establece que habrá un subsidio de 5 quetzales por cada galón de diésel y de 2 quetzales con 50 centavos por cada galón para la gasolina regular.
En síntesis, el precio de la gasolina regular con el descuento es de 34 quetzales con 80 centavos y el diésel está a 31 quetzales con 57 centavos por cada galón en el área metropolitana. Sin embargo, algunas estaciones de servicio no aplicarán el beneficio de inmediato. El ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, explicó que algunas estaciones tienen inventario comprado con anterioridad, por lo que no aplicarán la rebaja del subsidio. Pimentel aseguró que esto podría generar un desfase de 2 o 3 días mientras el inventario comienza a agotarse. Para que esta rebaja en el precio de los combustibles se cumpla, los delegados de la DIACO han comenzado a efectuar operativos en todo el país. Existen sanciones contra quienes incumplan estas disposiciones y la DIACO está facultada para emitirlas si así fuera el caso. Bien, vamos a ubicarnos en este momento en el departamento de Sololá. Nuestro corresponsal en aquella región del país nos comparte información respecto del resultado de un pavoroso incendio. Una familia de escasos recursos perdió el único espacio con el que contaban para pasar las frías noches en el municipio de San Pablo La Laguna, Sololá, ya que un incendio consumió la vivienda. Una posible mala manipulación de leña para cocinar los alimentos pudo originar el siniestro. Vecinos lograron controlar las llamas que destruyó la residencia que estaba construida con lámina y madera, donde vivía una madre soltera junto a sus 2 hijas, ya que sobreviven a la venta de chuchitos en el municipio. El fuego amenazando con pasarse a otras viviendas cercanas. Vecinos trabajaron durante 2 horas para sofocar el incendio, utilizando más de 3,000 cubetas de agua para controlar las llamas de la vivienda, y lo que había en el interior se destruyó. Se calcula las pérdidas en 20,000 quetzales. Un vecino indicó que cuando vio salir el humo de la casa, alertó a otros vecinos, pero el fuego se propagó rápidamente dentro de la vivienda y no pudieron rescatar ninguna pertenencia de los moradores. Ahora la madre junto a sus 2 hijas piden ayuda a personas de buen corazón para poder comprar láminas y madera y así construir una vivienda donde pasar la noche. Si usted desea colaborar, puede comunicarse a los teléfonos 4462, 4582 o 3636 5210. En el mismo contexto, atención a las imágenes, una explosión se registró en una cohetería, esto en un sector de Totonicapán. Bomberos voluntarios trabajaron por varios minutos para sofocar las llamas. Afortunadamente no se encontraban personas dentro, únicamente se reportaron daños materiales en la infraestructura y también en un vehículo que estaba estacionado en las cercanías. Las causas de esta explosión aún se desconocen. Las autoridades investigan si la fábrica tenía licencia y las medidas de seguridad respectivas. La jornada también quedó marcada por accidentes, específicamente al occidente del país. En la antigua Guatemala, la tecnología a través de las cámaras de videovigilancia han permitido captar momentos verdaderamente preocupantes en cuanto a accidentes de tránsito, y estamos en estos momentos con autoridades de esta localidad que nos dan detalles en cuanto a lo que ocurre aquí frecuentemente, las principales causas de estas tragedias. Pues ya con el crecimiento del parque vehicular, sobre todo en motocicletas, hemos visto que se aumenta la irresponsabilidad en la conducción de estos vehículos. Tenemos videos donde se refleja la irresponsabilidad de muchos de los conductores, incluso conduciendo bajo efectos de licor, que son los que han protagonizado hasta muertes en el casco urbano, cosa que pues el tipo de pavimento, el empedrado, no permitiría conduciendo de una forma normal. Lo mismo ocurre en Ciudad Vieja. Aquí son detectados diariamente accidentes de tránsito, muchas veces conductores bajo efecto de licor, en este caso principalmente de motocicletas. De igual forma, el transporte colectivo representa riesgo, ya que muchas veces los conductores conducen bajo efecto de licor a excesiva velocidad y muchas veces peleando pasaje, generando tragedias. Estamos con Hugo Vázquez, que nos da detalles en cuanto al sistema de cámaras que se ha instalado también en este municipio, que ha permitido detectar accidentes, que ha permitido sancionar a conductores irresponsables en este caso. Sí, ya hasta el momento tenemos sistema de lectura de placas, tanto en la entrada como en la salida del municipio, en las entradas y las salidas. Nos ha permitido aportar pruebas valiosas para el Ministerio Público. La alianza con el Ministerio Público es total en lo que se refiere a resolución de ese tipo de hechos ilícitos que en nuestro municipio se da frecuentemente cada fin de semana.
Imágenes que se pueden apreciar en pantalla de cómo estos municipios están utilizando la tecnología para poder detectar todo tipo de accidente, todo tipo de emergencia que permita muchas veces esclarecer un caso. Y en este caso el llamado a los conductores que eviten ser sancionados, y esto lo pueden hacer respetando las reglas de tránsito. Bien, es momento para hablar de las cifras de la pandemia. La situación no ha finalizado. Recuerde, la pandemia sigue vigente. La situación es alarmante en varias regiones del mundo. En países europeos y asiáticos, de hecho, están regresando al confinamiento por el alto número de personas contagiadas. Tenga en cuenta también que Omicron ha mutado. Ahora hay Omicron 2 y es 30 veces más contagiosa que la variante original. Así que, por favor, no se descuide. Por favor, no baje la guardia. Revisamos entonces las cifras publicadas por las autoridades pertinentes, ahí lo tiene usted en la pantalla. Señalan que ayer se practicaron 11.938 hisopados, eso solo en las últimas 24 horas, y tome en cuenta que este número aumentará durante la semana, ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Hay que recordar que al inicio de semana siempre disminuye. 1.010 personas dieron positivo en las últimas 24 horas y lamentablemente se confirma el deceso de 9 personas más. Sigue creciendo el número de víctimas mortales que deja la pandemia del nuevo coronavirus a 2 años y 15 días prácticamente de que inició acá en nuestro país. Así que por favor no baje la guardia y recuerde, también los expertos lo han señalado en repetidas ocasiones, no solo en Guatemala sino a nivel mundial, las personas que están falleciendo en la actualidad cuando ya tenemos vacunas es sencillamente por eso, porque no han querido recibir las vacunas. Las vacunas no van a evitar que nos infectemos y que infectemos a nuestros seres queridos, pero sí van a evitar de gran manera que terminemos en un hospital o que la persona fallezca, la persona que es portadora del virus. Así que, repito, es muy importante que se aplique sus vacunas, acuda cuanto antes a los centros habilitados en nuestro país y recuerde que está la posibilidad para todos a partir de los 6 años. Revisamos ahora entonces el acumulado que nos deja la publicación realizada por las autoridades pertinentes. 6.948 personas son portadoras del virus en este momento. Siempre le recalco, le repito, que si bien es cierto, es una cifra oficial, es imposible que sea una cifra certera. Ningún gobierno, de hecho, tiene la capacidad de saber qué cantidad de personas están infectadas en su país, porque lamentablemente son muchas las personas que se automedican. Aún presentando los síntomas, no van a que les practiquen un hisopado y de esa manera es imposible tener una cifra exacta. 832.159 personas se han infectado en nuestro país en lo que va de la pandemia. Es una cifra alta definitivamente. 807.873 personas se han recuperado según las autoridades y tal y como le había indicado hace unos momentos, lamentablemente sigue creciendo la lista de víctimas mortales. En este momento, en 2 años y medio mes, en 15 días aproximadamente, hablamos de 17.338 personas fallecidas. Es una cifra grave, es una cifra alarmante, aterradora para tomarla en cuenta, pero sobre todo para que nos comportemos de una manera responsable. Esta cifra puede seguir creciendo, podríamos llegar incluso a las 20.000 víctimas mortales, pero eso si no nos cuidamos. Le vuelvo a repetir, es importante que recibamos las vacunas. Es importante también seguir con el uso de la mascarilla. En muchas regiones del mundo ya están dejando a un lado el uso de la mascarilla, pero en países como el nuestro es recomendable que la sigamos utilizando. Si bien es cierto, en algunos lugares ya no es una obligación, o recordará usted al inicio, incluso el mismo presidente dijo que iba a haber una multa de 150,000 quetzales para la persona que fuera sorprendida sin mascarilla en la vía pública. En la actualidad no se habla de eso, pero es responsabilidad de cada uno. Utilice su mascarilla, utilícela bien puesta. Esto, para que funcione, para que sea efectivo, debe estar limpia, evidentemente, debe cubrirle la boca y la nariz. Si usted la utiliza en la barbilla, en la frente, en el codo, no está haciendo absolutamente nada. Es más, podría estar
estar infectándose de otra enfermedad por tener la mascarilla en el codo, por ejemplo. Por favor, no lo haga, utilícela bien puesta. Lávese bien las manos constantemente. Esto va a evitar que usted se infecte, y no solo del nuevo coronavirus, sino por supuesto de otras enfermedades. Utilice gel a base de alcohol o el alcohol en cualquiera de sus presentaciones. Lo importante es que no se toque la cara, no se toque los ojos, la boca, la nariz con las manos sucias, porque es así como puede infectarse. Límpiese bien también cuando regrese a su casa antes de tener contacto con sus seres queridos. Es así como vamos a lograr evitar el contagio. Recuerde, amigo televidente, que si bien es cierto, hay muchas personas que afortunadamente y gracias a Dios lograron vencer al virus, también hay muchas personas que han quedado con secuelas graves, y de hecho se sabe también de un buen número de personas que han fallecido, no durante estuvieron infectados, sino el post-COVID lamentablemente los ha llevado a la muerte. La pandemia no ha finalizado, la emergencia sigue vigente. Depende de cada uno de nosotros por lo menos llevar al mínimo la posibilidad de contagio. Por favor, no baje la guardia. Seguimos hablando de este tema, y es que según el tablero de alertas del Ministerio de Salud, 39 municipios se encuentran en rojo. Ante esto, las autoridades hacen el llamado para que las personas no bajen la guardia, para seguir extremando los protocolos de bioseguridad, sobre todo durante la Semana Santa. Bueno, de acuerdo a la actualización del semáforo del 2 de abril, este fin de semana recién pasado, tenemos en total 66 municipios en amarillo, 235 en naranja y 39 municipios en rojo. Como sabemos, cada uno de los niveles de alerta tiene especificado en el acuerdo ministerial 32-2022 cuáles son las restricciones en cuanto a los aforos permitidos de acuerdo a los espacios en donde se desarrollan distintas actividades. Bueno, los municipios que están en rojo tienen menor cantidad de aforo, esto en función de que algunos municipios tienen, por ejemplo, para una actividad en un espacio cerrado, deben de calcular 4 metros cuadrados por persona, siempre verificando el distanciamiento físico, el uso de mascarilla y la desinfección y lavado constante de manos. No se han puesto restricciones drásticas para los municipios en alerta roja para esta Semana Santa, sino que todo lo que está relacionado y ya está regulado en el acuerdo ministerial 32-2022. Seguimos en el contexto y justamente lo que le había mencionado hace unos momentos. Por favor, busque la manera que le apliquen sus vacunas. Esto es muy importante. Las autoridades del Ministerio de Salud Pública se refirieron recientemente a esto y dieron a conocer que durante la Semana Santa estará disponible la vacunación de personas en todas sus dosis y la realización de hisopados. Los puestos de vacunación que estarán trabajando durante 12 horas en la capital guatemalteca durante toda la Semana Santa son el que está ubicado en la Guardia de Honor, en Mariscal Zavala, en el Campo Marte. También en las periféricas ubicadas en la Colonia del Amparo, por ejemplo, en la zona 7, en la Colonia El Paraíso, en la zona 18 de la capital y también en el Centro de Atención Permanente de Canalitos. Esto es la zona 24 capitalina. Le repito, le reitero, en Guatemala está abierta la posibilidad para que todos recibamos la vacuna a partir de los 6 años. Acuda cuanto antes, por favor, no se arriesgue y no arriesgue a su familia. Al volver, la guerra en Ucrania. Y más adelante, las llamas alcanzaron 7 viviendas.
Los bomberos voluntarios y municipales recibieron varias llamadas de emergencia pasado el mediodía de este martes desde Tierra Nueva 2, Chinautla. Un incendio forestal con 3 focos se originó en el asentamiento 10 de febrero y puso en alerta a los vecinos. Las llamas se expandieron rápidamente en el sector y una columna de humo negro comenzó a ingresar a la zona poblada. Cuando los bomberos llegaron al lugar, las llamas ya se acercaban a las viviendas. Los vecinos habían juntado toneles con agua para combatir el fuego, pero la magnitud del incendio era impresionante. Los socorristas comenzaron su trabajo, pero las llamas alcanzaron en pocos minutos los inmuebles cercanos al barranco donde se originó el incendio. El reporte oficial señala que 7 viviendas fueron alcanzadas por el fuego. También 7 personas resultaron quemadas y 8 más intoxicadas. Las víctimas fueron asistidas por los bomberos y se procedió a la evacuación momentánea de los vecinos que habitan en cercanías del barranco. Más de 3 horas trabajaron los apagafuegos para controlar este incendio, que ha sido uno de los más grandes que se ha registrado en Chinautla en los últimos meses. Las viviendas quedaron con daños parciales, los heridos fueron llevados hacia un centro asistencial y los intoxicados recibieron asistencia en el lugar y lograron recuperarse. Los bomberos dijeron que las altas temperaturas y la resequedad de los suelos... Nacional, hablamos ahora de la selección femenina, y es que las integrantes de la selección nacional mayor femenina siguen trabajando de cara a la actividad que se viene nuevamente en las eliminatorias femeninas de la CONCACAF rumbo al Mundial del 2023. Guatemala se enfrentará a San Cristóbal y Nieves y a la selección de Costa Rica en la doble fecha FIFA de este mes de abril. El partido frente a las caribeñas será el viernes 8 de abril ante el equipo de San Cristóbal y Nieves en el Estadio Pensativo de la Antigua Guatemala a las 15 horas, mientras que contra Costa Rica se enfrentarán el próximo 12 de abril a las 7 de la noche en el Estadio Nacional de Costa Rica. La selección guatemalteca es líder de su grupo con 6 puntos tras 2 victorias frente a las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y Curazao, mientras que las chapinas buscan por su clasificación mantener esos buenos resultados y poder buscar precisamente derrotar a las caribeñas y a las ticas para poder tener acceso al premundial que se realizará en el mes de julio en México, premundial que entrega 3 boletos al mundial que se realizará en Nueva Zelanda el próximo año. Cambiamos de deporte y nos pasamos a hablar del ciclismo nacional, y es que luego de tener actividad los equipos del ciclismo guatemalteco en la Vuelta Bicentenario que se realizó hace algunas semanas, mañana se preparan pues todos estos pedalistas de equipos guatemaltecos y también de equipos de marca para poder participar en la edición número 11 de la Vuelta al Altiplano Marquense, uno de los eventos más exigentes de toda Centroamérica por su alta montaña fuera de categoría. Se correrá del 6 al 9 de abril del 2022 con 5 etapas. El evento es organizado por parte del equipo del Grupo Tejuyanos y su junta directiva con el apoyo de la Federación Guatemalteca de Ciclismo. La primera etapa se correrá este 6 de abril desde las 10 de la mañana con salida en Aldea La Esmeralda en Concepción Tutuapa con 40 kilómetros de competencia. Tendrá una meta volante en Ixmucal y un premio de montaña de primera categoría en el Mirador de Tejutla. Los equipos participantes son el INO, el de Corabaños, el Ejército de Guatemala, el Teo Totonicapán, Pintura Celco, Asociación de Quetzaltenango, además de la Asociación de Quiché, de San Marcos y también el equipo de Quiché, otra marca que se ha unido precisamente a trabajar con el apoyo de la Municipalidad de Fraijanes. El vigente campeón de esta vuelta al Altiplano Marquense es el hondureño corredor del Ópticas Deluxe, Luis López, y los grandes ausentes son Cristian Cubides y Melvin Borón, que no verán actividad en esta edición número 11 de la Vuelta al Altiplano Marquense. Fueron los deportes a través de T13 Noticias.